Chicos, ¿qué tal? El tema del día de hoy se llama cinemática. ¿Qué decimos o cuál es su significado en pocas palabras cuando nos referimos a cinemática? Es movimiento. Es decir, que en esta unidad nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos o el movimiento de algún móvil. Es por esto que nos dice que la cinemática es una parte de la mecánica que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan, y cabe mencionar que la palabra cinema significa movimiento. Ahora, ¿por qué aquí dice que no se considera las causas que lo originan? Porque puede ser una fuerza que lo atrae, puede ser una fuerza que lo empuja o puede ser tan solo la gravedad. Entonces todo eso en esto de la cinemática no se considera. Vamos a aprender lo que son conceptos fundamentales para luego pasar a deducir los siguientes subtemas y a su vez los ejercicios. Entonces, como concepto fundamental tenemos el móvil, que es el cuerpo que realiza el movimiento. Entonces, en este caso nosotros vamos a deducir que el móvil va a ser un vehículo. Ese es el móvil, es el cuerpo que va a realizar el movimiento. La trayectoria es la línea recta o curva que describe un móvil. Por ejemplo, a lo largo de las vías siempre va a haber vías que son rectas y vías que van a ser curvilíneas. Eso se llama trayectoria. Ahora, el desplazamiento? Es aquel vector que une el punto de partida con el punto de llegada y su módulo toma el nombre de distancia. Entonces, vamos en este caso. Si decimos que el móvil partió desde el punto X, este va a ser el punto inicial, hasta el punto Y, ese va a ser el punto final. Su desplazamiento va a ser equivalente a la distancia que recorrió. Es decir, no importa si fue curvilíneo, solo nos importa qué distancia recorrió en todas esas curvas. Pero la distancia siempre se va a medir de forma recta. Entonces, a su vez nosotros tenemos el espacio recorrido. ¿Cuál es el espacio recorrido? El espacio recorrido sí es la longitud o medida de la trayectoria. Entonces, si nosotros decimos que esta fue la trayectoria que cursó este móvil, a su vez esto va a ser el espacio recorrido. Todo esto recorrió el vehículo. Y recuerden que esto de aquí, del punto inicial al punto final, eso solo se va a llamar desplazamiento. A su vez tenemos también el intervalo de tiempo. ¿Qué es el intervalo de tiempo? Quiere decir que el vehículo va a tener, se deduce de la siguiente manera. Así, o también se deduce, y lo más común y lo que ustedes van a utilizar es de la siguiente manera. Ahí nosotros leemos que es un intervalo de tiempo. Entonces el intervalo de tiempo está dado por un tiempo inicial y un tiempo final. Para nosotros deducir el intervalo de tiempo, lo que debemos hacer es la siguiente fórmula. Y por favor recordar durante toda esta unidad. El intervalo de tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Y ahí sacaremos nosotros el intervalo. Y por último, el instante. ¿Qué se dice del instante? Que se define así al intervalo de tiempo pequeño, tan pequeño que tiende a ser. Es decir, que el intervalo de tiempo aquí, al nosotros restar el tiempo final menos el tiempo inicial, esto va a ser igual a 0. Ese va a ser un instante. Bien, ¿cuál es el concepto básico de movimiento?
El movimiento es aquel fenómeno físico que consiste en el cambio de posición que realiza un cuerpo o un móvil, como ya lo habíamos descrito anteriormente, en cada instante con respecto a un sistema de referencia, el cual se considera fijo. Se afirma también que un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas rectangulares elegido como fijo cuando sus coordenadas varían de medida a medida que transcurre el tiempo. Ya. A su vez, en la cinemática tiene medidas de movimiento y estas con las que vamos a trabajar, y estas son la velocidad que está dado en el Sistema Internacional de Medida por metros sobre segundo y la aceleración que está dado por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la velocidad es la magnitud vectorial cuyo módulo indica cuál es el espacio recorrido por el móvil. Entonces, la velocidad nos va a decir cuál es la rapidez con la que se mueve el cuerpo. Por el contrario, la aceleración es una magnitud vectorial cuyo módulo mide el cambio de velocidad. Entonces, la aceleración va a medir si, por ejemplo, el móvil empieza transitando a una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado, pero aumenta su velocidad, por ende va a aumentar su aceleración. Entonces, va a aumentar a una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Algo importante que hay que aclarar es que la aceleración aparece cuando la velocidad varía, o en este caso cambia. Ahora también se dice que el sentido del vector de la aceleración no necesariamente tiene que coincidir con el sentido del movimiento del cuerpo. Por último, vamos a ver la clasificación del movimiento, ya sea por su trayectoria o por su rapidez. Por su trayectoria tenemos, como ya vimos anteriormente, rectilíneo, que va en línea recta, y curvilíneo, que va a estar formado por curvas. Y el movimiento por su rapidez vamos a tener uniforme y variado. ¿Qué se dice del movimiento uniforme? Es cuando el módulo de la velocidad siempre va a ser constante. Es decir, que vamos a recorrer una distancia y el automóvil aquí va a empezar con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Está en medio camino y va a seguir manteniendo su velocidad de 2 metros sobre segundo y va a terminar todo su recorrido y va a seguir manteniendo los 2 metros sobre segundo. Es decir, que el automóvil no va ni a aumentar ni a bajar de velocidad, sino que va a mantenerse constante. Y por último, el variado, que es cuando el módulo de la velocidad varía con respecto del tiempo. Es decir, que tenemos una cierta distancia y para empezar recorre los 2 metros sobre segundo. A los 3 minutos va a recorrer, va a aumentar su velocidad y va a recorrer a 7 metros sobre segundo. Y por último, a los 8 minutos va a recorrer a una velocidad de 12 metros sobre segundo. Entonces, conforme varía la velocidad, también va a variar el tiempo. Eso es todo por la clase de hoy en cuanto al tema de cinemática. No se olviden revisar la descripción del video, darle like, comentar y suscribirse. Gracias.